Good morning. Let's open with a word of prayer. Buen día. Vamos a abrir con una palabra de oración. Dear God, I want to Querido thank you for this Dios, Sabbath day. gracias por este día sábado. We've had already many presentations, Ya hemos tenido muchas presentaciones, a lot to take in. mucho para procesar. I want to thank you for the good fellowship we have and the good discussions we have here at the camp. Te quiero agradecer por la congregación que hemos tenido en este encuentro y por la oportunidad de The discutir. last presentation of Elder Marco, La última presentación del anciano Marco. I want to thank you for the blessings we have received so far. Te quiero agradecer por las bendiciones que hasta acá hemos I recibido. pray that you watch over us this hour as well. Y te pido que nos cuides In también Jesus' en esta name, hora. amen. En el nombre de Jesús. Amén. So, initially I was planning to have 3 presentations, Inicialmente yo planeaba tener 3 presentaciones, but it was suggested that it would be good to have a fourth and last one. pero se me sugirió que sería bueno tener una cuarta y última. Thank you so much. I'm going to use this as a question and answer. Y voy a usar esta presentación como una sesión de preguntas y respuestas. I'm planning to do a summary and a question and answer, but I think I'll use the questions to make up a summary. Planeo hacer un resumen y preguntas y respuestas, pero voy a usar las preguntas que aparezcan para construir el resumen. So several people have been asking me Varias personas me preguntaron about the internal issues in the movement. respecto a los temas internos en el movimiento. But what's your position on the internal messages in the movement at the moment? ¿Cuál es mi posición respecto a los eventos internos en el movimiento actualmente? And I didn't present that. I Y yo, didn't do that line. y yo no presenté eso, yo no hice esa línea. I was asked to. What about Syria? Me preguntaron, ¿y qué What sobre about Siria? January 6th? ¿Qué sobre el 6 de enero? And I think all those questions are valid and they're good questions, Y yo creo que todas esas son buenas preguntas, son válidas, but they're not part of my story. pero no son parte de mi historia. They belong to a different story in the same history. Pertenecen a una So historia you cannot. diferente dentro de use la misma my historia. line. Let's call it the Ukraine line. Entonces yo no puedo usar mi línea, vamos a llamarla la línea de Ucrania, And say something about January 6th, y hablar because I sobre think el that's 6 an de enero, internal USA story. porque creo que esa es una historia interna de Estados Unidos. And that's a different line. You can make a line of it, Y es una historia distinta. ¿Podés and hacer una línea con eso? I'm sure it's part of a line. Estoy seguro que es parte de una línea, But at least this weekend, I'm here pero al to menos este support, fin de or semana, my specialty is the Ukraine line at the moment. mi especialidad es la línea de Ucrania. And perhaps we'll come back to those questions later. Tal vez, no sé, podamos volver a esas But I don't preguntas think más tarde. at this point I'm here to have very strong opinions on the internal issues. Pero bueno, no creo que en este punto yo esté como para tener
fuertes opiniones respecto a los asuntos internos. So one of the things that I talked about regarding Panium Una de las cosas de las que hablé respecto a Paño was that I suggested it starts in February fue que yo sugerí que comenzó en febrero and it ends in October. y que terminó en octubre. And one of the questions is, Y una de las preguntas es, Panium is Beneventum, Paño es Benevento, and in Beneventum the elephants y en Benevento turned back on their own arms. The elephants of Pyrrhus destroyed their own army. y en Benevento los elefantes de Pirro destruyen su propio ejército. And I think I addressed that, but perhaps a little shortly, or Y creo que abordé eso, pero tal vez de una forma muy breve. I think Elder Mo's presentation of this morning touched nicely on that. Creo que el anciano Marco en la presentación de esta mañana tocó algo sobre esto. He said, these are my own words, but he said, Él dijo, esas son mis propias palabras, pero él dijo the king of the south, Russia, specialty, so to say, was information war. que la especialidad del rey del sur, Rusia, era la información, la And the guerra de USA, información, for a long time, didn't even pay attention to it. y que Estados Unidos durante mucho tiempo ni siquiera le prestó atención a eso. So they lost battle after battle after battle. Por eso perdieron batalla tras batalla tras batalla. So the elephant is a specialty of the king of the south. Entonces, el elefante es la especialidad del rey del sur. And this elephant, I think that is not even my invention. I think it's even Elder Tess saying it already. It's Y not esos something new. elefantes, esto no es algo nuevo, esto es algo que la anciana Tess ya lo That dijo. 2021 is the point where the USA starts to be the winner in this war, in this information warfare. Y en 2021 es el año en el que Estados Unidos comienza a ser el So ganador it's en the este point where tipo de they, guerra. I don't know how to express it, to Este es el punto en el que, no sé cómo expresarlo, yeah, I guess I said it. Where the USA starts to win those battles. el punto en el que Estados Unidos comienza a ganar esas batallas. And that's by the decisions that Biden takes. Y eso es a raíz de decisiones que el presidente Biden toma. He receives lots of information of intelligences, Él recibe mucha información de and he decides to inteligencias share them with the allies y él decide compartir esa información con los and aliados. to push a narrative, a story to the world Y entonces traslada una narrativa that Russia hacia el cannot be mundo trusted, is not a reasonable partner. respecto de que Rusia no es confiable. Since Putin is president in 2000, Y como Putin es all the way presidente to, en los you could say 2000, today, en los 2000, todo ese tiempo hasta ahora, he has pushed the narrative that Russia is trustworthy. You can reason with them. él ha They're not so bad as everybody thinks. transmitido una narrativa de que Rusia sí es confiable, de que no son tan malos como la gente piensa, And he was very successful in that. y él tuvo mucho éxito Because en eso, NATO didn't even see Russia as an enemy anymore. porque la OTAN ni siquiera vio a Rusia como un enemigo. And many European countries did business with Russia.
Y muchos países europeos hicieron negocios con Rusia, and just saw it as a normal partner or a normal, viéndolo como un just as socio, another como partner. uno más de los socios. So they were very successful. Putin was very successful in Así que pushing that Putin narrative. tuvo mucho éxito en And transmitir esa 2021 marks narrativa. the point where Biden says, "No, it's not true. Y 2021 marca We el should punto en change el this que story." Biden dice, no, eso no es verdad, y comienza a cambiar la historia. All the European partners or many other nations didn't believe him, Los países europeos y otras naciones no le creyeron, and it took until February of 2022, the invasion, for those other people to realize that Biden was right. y tomó hasta febrero de 2022 y la invasión para que esos otros países le crean a Biden. So the elephants turning back on Putin Entonces, los elefantes volviendo en contra de Putin is what happened in 2021. es lo que sucede en 2021. It's where America starts to win the information warfare. Es cuando Estados Unidos comienza a ganar la guerra de información. And starts to the narrative that America pushes into the world is now the story that most people believe. Es cuando la narrativa que Estados Unidos transmite hacia el mundo es la historia que la mayoría I think ahora Elder cree. Marco touched on that neatly. Creo que el anciano Marco That tocó este tema de the forma way they have done precisa. that, and with um, private companies that helped the United States, Hablando de las compañías privadas que ayudaron a Estados Unidos. and that's why we believe the American story, Y es por eso que nosotros creemos la historia americana, the story media, the story at social media, la historia de las redes sociales, de los is actively medios, pushed, donde is brought to us. de forma activa And the se misinformation transmite from esa Russia and the información. misinformation from Russian allies is being actively cut down. Y la desinformación que proviene de Rusia y de los aliados de Rusia activamente está And the siendo private companies working with cortada. the American government Y las compañías privadas que trabajan con el gobierno de Estados have Unidos play a big part of that. han jugado un rol muy importante para que eso suceda. So I think that's the elephant turning back Entonces, yo creo que on its own ranks. eso es los elefantes volviéndose en contra de sus propias filas. So I had a question about why using Viktor Orban as an exeter. Entonces, tuve una pregunta sobre por qué usar para el hito de Exeter Because Orban is a European prime minister, a un primer ministro and europeo. how can the EU, in regard to have the EU is not the king of the North. Y como la Unión Europea no es el rey del norte, So sorry. Um, so yes, I used Viktor Orban as the person starting the discussion about así the que ceasefire. sí, yo usé a Víctor Orbán como la persona que comienza la discusión respecto a
a terminar But he's not a- on his al- own. He's a- not doing it on la discusión sobre his. el alto al fuego, He's not doing it alone. pero bueno, él no lo está haciendo He's. I think he is. You solo. could say he's a puppet of Putin. There's many people call him like a Se puppet of podría Putin, decir que él es como una marioneta de Putin, mucha or the gente lo llama or the así, useful idiot. un idiota But I think he's útil, also a puppet of Trump. pero yo creo que también es una marioneta Trump doesn't de really Trump. have power in until now, even in the last year, 2 years. He doesn't really have a position of power. Él no tiene realmente una posición de poder, But he has been in contact with Orban. pero sí ha estado en There have been contacto con calls, and Orban has been Orban. in Florida visiting Trump. Orban estuvo en Florida visitando a Trump. So Orban is the European Trump, so to speak, Entonces, para decirlo de alguna manera, the Orban mini version. es la mini versión de And Trump he has a position. europea. He's leader of a country. He can do Y something. él sí tiene una posición, él es líder de un país, puede hacer algo. So he starts this. He fires up this discussion. Entonces él comienza esta discusión sobre And I think in the quotes that we read yesterday, you could el see alto al that as fuego. soon as he has a meeting with Trump, 1 or 2 days later, he comes in the media and shares something about it. Y como vimos en las citas de ayer, él tan pronto como tuvo una reunión con Trump, salió a los medios y dijo algo al respecto. Then he says, "Well, Trump has a plan, and Trump is going to fix this." Entonces él dice, Trump tiene un plan, Trump va a arreglar esto, He said that because he talked with Trump about it 2 days before. y dice esto porque habló con Trump 2 días antes. Viktor Orban took the opportunity of that presidency of the Council of the EU Eh, Él toma la oportunidad de la presidencia de to be more vocal and to be more visible la presidencia de un país de la Unión Europea para ser más and to vocal, push más visible for a ceasefire. y para intervenir So- en función de un alto al fuego. I don't think Orban is representing the EU, and the EU is not the king of the north. Yo no creo que él representa a la Unión Europea y la Unión Europea no es el rey del norte. So when I mark Exeter for this story, Entonces cuando yo marco Exeter para esta I would historia, mark it starting in July la voy a marcar comenzando en julio, with Orban visiting Putin on, I think it's July 5. con Orban visitando a Putin, creo que fue el 5 And de I would julio, mark November 7 y voy a marcar el 7 de noviembre, when Trump calls Putin. cuando Trump llama So it a starts with Putin. Orban, it ends with Trump. Entonces comienza con Orban y termina con Trump. So if you make Exeter a point Entonces si hacemos a on a bigger line, Exeter un I would punto mark November 7. en una línea más grande, yo marcaría el 7 de noviembre. And that is Trump and not Orban. Y ese es Trump, no Orban. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Yesterday I discussed a lot of dates relating to Orban. Ayer yo discutí varias fechas en relación a Orban. I'm not saying that every date that I discussed is a waymark. Lo discutimos como It was just it was a description of the history. no fue discutido tanto como un hito, sino más como una And I descripción don't de la think historia. I picked the important ones out to establish the waymark yet. No sé si yo elegí las cosas más importantes como para establecer un hito todavía. So these are the two that I would mark as the important ones, describing Exeter. Así que estos son los que yo elegiría como los importantes para describir a This is Exeter. Orban visiting Moscow, Acá es Orban and visitando November Moscú 7 is Trump calling Putin.
Y el 7 de noviembre es and Trump they both llamando do a the same Putin. thing. Y ambos hacen la misma cosa. But both are not in a position to fix the problem. Pero ambos no están en una posición para arreglar el Orban problema. has a position. He's prime minister. He's head of Hungary, Orbán tiene una posición, es primer ministro de Hungría, but as head of Hungary, you cannot do much. pero como la cabeza de Hungría He's no puede hacer he's just mucho. one of many. He's not in a position to fix the war in Ukraine. No está en una posición para arreglar el problema de la guerra en Ucrania. And November 7th, Trump is not in position either to fix it. Y hasta el 7 de noviembre Trump tampoco está en una posición para arreglar nada. But they both have set um, how do you say that? Set this process in motion. Pero los dos han puesto este proceso en movimiento For it to be finished later in the future. para concluirlo más adelante en el futuro. And I would say that's then Sunday law. Y yo diría que eso es entonces la ley dominical. Question? Okay. In your story of Panium, Mhm. En tu historia de Paño, you have the same players at your bookend. tenés los mismos jugadores, So it's the same entities at the beginning and the end. son las mismas entidades tanto al principio como al But final. when you get to Exeter, why is it different? Y cuando llegas a Exeter, ¿por qué ahí sí es distinto? Because now it's not the same story. Porque ahora no es la misma historia. I think it's the same story. Yo pienso que sí es la misma historia. Yeah, sorry. So this is Viktor Orban. Entonces esto es Víctor Orbán. Okay. So you're saying, oh, maybe that's even here. So you're saying Entonces, at Panium, February is the diciendo same que- player as in October. que en Paño, en febrero, es el mismo protagonista que en octubre. And then you're going to do that again when you say Panium Sunday Law. Después, haces lo mismo cuando hablas de Paño y la ley dominical. So you say Panium, Sunday law, that's both Biden. It's America, Ukraine, Russia, America, Ukraine, Russia. Okay? And then for Exeter, you have different entities. Para Paño y la ley dominical son las mismas entidades, pero en Exeter son distintas entidades. Different to the other ones. But might have the isn't same Panium, Sunday law different players? You say America now, but it's Biden there and it's Trump at the Sunday law. Son realmente distintos jugadores porque está Biden, The point está América, por lo tanto Biden y Trump It's Biden at Panium, it's Trump at the Sunday law. es Biden en Paño y es Trump en la The ley point I dominical. understood you were making Mhm. to establish Ukraine Mhm. and not Syria or anyone else Mhm. is that it's a story about Ukraine and Russia, America, Ukraine. Oh, sorry. What I understood your point to be when you brought the Ukraine story Lo que entendí de tu punto de traer la historia de Ucrania was the importance to see Ukraine at the beginning and Ukraine at the end.
fue como la importancia de poder ver a Ucrania al principio y Ucrania al final. And that's why it couldn't be Syria. Y es por eso que no podía ser Siria. And so, if those are the players we're looking for, Entonces, si esos son los jugadores que estamos the buscando, story is about Ukraine. y la historia es sobre Ucrania, So now with Exeter, entonces ahora con Exeter, could you explain why now you have different players? ¿podrías explicar por qué ahora tenés distintos jugadores? You want to answer that question? Or you're... I want to ask a question to this. Maybe it will help. Okay. us. Quiero hacer una pregunta que tal vez ayude. My question would be, do we have to Mi pregunta sería, differentiate the players from the geography? ¿tendríamos que diferenciar entre los jugadores y la geografía? So that's the same question that he has? Entonces, ¿es la misma pregunta que él tiene? It's to question his question. Oh, Es una pregunta a su pregunta. okay. Well, I see what you're saying. So I'm responding to Curtis. Voy a responder a Curtis. I see your point, Veo tu punto, but at the same time, I actually, I know I mark Viktor Orban, pero al mismo tiempo yo sé que marco a Víctor Orbán, but I also said I don't think this is his work. pero también dije que yo no creo que esto sea su obra. He is just the puppet of Trump. Él es simplemente la marioneta de Trump. So he is the one doing the dirty work because Trump isn't really able to. Él es el que está haciendo el trabajo sucio para Trump, porque Trump al I momento no chose puede. November 7. Yo elegí el 7 de noviembre. I could have chosen December 8 Podría haber elegido el 8 de diciembre, when Orban had his last phone call with Putin. cuando Orbán tiene su última llamada con Putin. And I don't think that makes a difference in the story. Y no pienso que eso lo haga una historia But I diferente. think November 7 is more significant. And that's Pero why. yo creo que el 7 de noviembre es más significativo. Okay. Okay. So, most people are concerned about the internal things. Entonces, la mayoría de las personas está más preocupada por las cuestiones internas, And I understand that. y yo entiendo eso. So yesterday I said Así que ayer yo dije, I'm putting out an external. Sorry, I'm putting out a line regarding Ukraine regarding King of the North, King of the South, estoy poniendo una línea respecto a Ucrania, respecto al rey del norte, al rey del sur. and I'm saying that gives a certain structure, Y estoy diciendo que esto nos da cierta estructura. and this structure can help us to identify other lines. Y esa estructura puede ayudarnos a identificar otras líneas. How do you make like this straight line? ¿Cómo haces que, Because cómo this haces para que se haga una línea recta? that looks better. Thank you. Ahora se ve mejor, gracias. Um, So this structure can help us to understand another line. For example, Entonces, the internal structure. Esta estructura puede ayudarnos a entender
otra línea o, por ejemplo, la estructura interna, the internal America story, la historia de Estados or Unidos the interna internal story within the movement. o la historia interna dentro del movimiento. So I think for 2022, Entonces, yo creo que para 2022 I think we generally accepted that the Vesper study en general hemos aceptado que los estudios de of los Elder Vespers Tess con Anciana were the Tess increase of knowledge fueron el for aumento this de movement. conocimiento para este movimiento. It was from February Y to fue desde June. febrero hasta junio. For you? Okay. So it's can you hear me? Okay. The microphone is just for the people at home, I think. Okay. So it's someone asking on Zoom. Alguien if, pregunta en Zoom. I say it in French. Someone can translate in English. Lo puedo decir en francés Okay. y que alguien lo traduzca al inglés. And the 17th of July, Alguien dice que declare on Fox News that it will. Sorry. el 17 That de he will. julio declararon en Fox News Okay, I repeat. It seems to me that the 17th of July, que me parece que el 17 de julio Trump declared on Fox News Trump That's- declaró en Fox News that he will deal with the problem of Ukraine in one day. que él se encargaría del problema de Ucrania en un solo día. So we can see Trump as well at the beginning at the place of Orban. Entonces también podemos ver a Trump al comienzo en el lugar de Orban. Thank you. So the person at Gracias. Zoom says Entonces la persona en Zoom you dice can put Trump here as well. que también acá podés poner a Trump. So you either have Trump, Orban, Entonces puedes tener a Trump y a Trump, and I chose Viktor a Orban. Orban y a Orban. Y yo elegí a Orban y a Trump. Thanks. That's what I got from what you said. Is that correct? Esto es lo que entendí de lo que dijiste. You ¿Está can mark correcto? Trump at the beginning of Puedes Exeter. marcar a Trump al principio de Exeter también. So I was telling, I wasn't Estaba going into diciendo this que- this internal line, Estaba abordando esta línea interna. the increase. I think it's a generally accepted. Está It's aceptado general accepted that generalmente 2022, the el Vesper series of Elder 2022, Tess was the increased la knowledge. serie de Vespers in de Tess fue el our movement. aumento de conocimiento para el movimiento. I think the discussion was what are the external events connected to that in the same time period. Creo que la discusión era de cómo están conectados los eventos externos con eso en el mismo periodo, la misma So then you historia. make a line for Ukraine, what I did, or you can Así make a que- line that is related to Puedes hacer una línea para Ucrania, que fue lo que yo hice, o puedes hacer una línea que esté relacionada. and you mark June 24, the overturning of Roe v. Wade. Y marcar el 24 de junio, donde se derroca Roe versus Wade. But that's a story in itself. It's a line in itself. Pero eso es una historia en sí misma, es una línea en sí misma. I'm not a specialist in that one. No soy un especialista en esa. I know that in November Yo and sé que December of en 2021, en noviembre y diciembre de 2021, the SCOTUS was working on this court case. And they had I think the oral hearings. se estaban haciendo las audiencias para este caso.
So in June 24, they had the, what do you call it, the decision. Y en el 24 de junio fue la decisión. So that's the two waymarks that I would mark. Entonces esos son los hitos que yo marcaría. And I don't have any for these. Y no tengo far. ninguno para estos hasta ahora. So people have been asking me about those lines, those stories. Entonces, las personas me están preguntando sobre esas líneas, sobre esas historias. And what I only did this weekend is this upper line structure. Y lo único que yo hice este fin de semana fue esta línea de más arriba, esta estructura de más arriba. I'm suggesting that this is the structure that we use Y yo estoy sugiriendo que esta es la estructura que nosotros usamos to understand other lines as well. para entender también otras líneas. So people have been asking, what do you do with Exeter, the Entonces, formalization of the message? Las personas me preguntan, ¿qué haces con Exeter? ¿Qué haces con la formalización del mensaje? If that is 2024, Si eso es 2024, because a lot happened in 2024 in the porque movement. mucho ha sucedido en el movimiento dentro de 2024. Question? If you're done with your point, I would have a question about Boston, but only if you say Okay, you we'll do that then after. Yeah. So, was there another? ¿Había Yeah. otra pregunta? You've said we need to use the story of the king of the north and the king of the south Dijiste que necesitamos utilizar las historias del rey del norte y el to rey del guide sur us in all the other decisions we make. para guiarnos en las otras decisiones About where we're going to place the waymarks and stuff. respecto a en dónde vamos a colocar los hitos. No, I'm not saying that the king of the north, king of the south is more important than the other lines. No estoy diciendo que el rey del norte y el rey del sur sean más importantes que las otras líneas. It's just the first line that I Es simplemente la Kind of- primera línea, complete from the beginning to the end. es la primera línea que yo puedo completar de principio a fin. That would make sense to me. Eso para mí tendría sentido. You can do with an abortion line if you like. If you have a line, whatever, on the theme of abortion, and you can Sí. make it Podrías from the hacer beginning to the end. una That can línea sobre el become aborto. the structure for the rest. Si quisieras, podrías hacer una línea sobre el aborto de principio a final y tener una estructura para el resto. Okay. Mm-hmm. I guess this is a rhetorical question. Why have Creo que you es una chosen pregunta retórica. this line? Pero ¿por qué elegiste esta línea? And the second question is, Y la segunda pregunta why are es, you fielding questions about other lines? ¿por Why qué fill in estás, questions? Why are you answering questions about other no, lines? y por qué estás respondiendo preguntas de otras líneas? Which is another way of saying, why are people asking you about other lines? Que es otra forma de decir, ¿por qué las personas están preguntando de otras líneas? So it's two questions. Why have you Pero son dos chosen, preguntas. it's related to Curtis's question, I think. Mhm. Why have you chosen this line Dos preguntas. Una, ¿por qué has elegido esta línea? as opposed, you said I could have chosen any line. Porque dijiste, podría haber elegido cualquier otra línea. So why this one? Why not O sea, another one? ¿por qué esta y no otras? And why are people asking you about other lines? Y la segunda pregunta es, ¿por qué las personas te están haciendo preguntas de otras líneas? So I have chosen this line. Yo elegí esta línea, Didn't feel like a choice or something. no lo sentí como una elección, But it describes a history where pero describe una historia mm, it's a history where I think we have an understanding of the end.
Una historia donde creo que tenemos un entendimiento del final, the death of the king of the south. So you have de la a muerte del rey del waymark sur. that is, you don't know how, but you know we have a death at the end. Entonces tenemos un hito, no sabemos cómo, pero tenemos la muerte del rey del sur. And I think 2021 to the Sunday law, or for 2021 to the time where we're living in today, Entonces creo que desde 2021 hasta el tiempo en el que estamos viviendo ahora, and you just follow the news, si seguís las noticias, I think this is the most obvious story to follow because you're creo just que es la historia más obvia para seguir, because there's so much information about it. There's a porque lot hay of information demasiada available, información al respecto. Hay mucha información. and media is talking about it every day. Y los medios hablan de eso todos los días. And we know it is prophetic because it is a proxy war. It's a war Y between the king of sabemos the que es north and the king of the south. profético, sabemos que es una guerra proxy entre el rey del norte y el rey del sur. I'm not, it's a bad answer to your question, but Es una mala respuesta a tu pregunta, pero mhm. Yeah, but he's responding. Yeah. And why do people ask about the other lines? ¿y por qué las personas me preguntan de las otras líneas? Because they want to test my line. Supongo que es porque quieren testear mi línea. If you say Poner a 2024 prueba is mi línea. Exeter, Si decís que 2024 es where's the Exeter, Exeter message then in ¿dónde está 2024? entonces el mensaje de Exeter en 2024? Or because many people have a understanding of the internal line. They have a Porque picture of it muchas personas tienen un entendimiento de la línea interna, se based on the studies that have imaginan been presented. la historia interna basado en los I mensajes que challenge han sido them now, presentados. Entonces yo ahora los desafío, so they're now questioning. That's my words. They think, okay, this makes sense, this line that he presented, entonces ellos dicen, esto, ok, esto tiene sentido, but it esta línea challenges que my view on the other presentó. line. Entonces desafían mi perspectiva de las otras líneas. So I want to hear from him how he thinks about this challenge that I'm dealing with now. Entonces quiero escuchar qué piensan de este desafío con el que estoy lidiando ahora. So I think that's what people ask me Creo que por eso las personas about están other preguntando lines. sobre las otras líneas. Of course. Got this one? Oh, no. All I wanted to point out Lo que yo quería señalar is that the reason this line has been chosen, that Es you que- chose this line, la razón por la que esta línea fue elegida, la razón por la que elegiste is esta línea, because if we call it America or internal, es porque si lo llamamos América o lo llamamos interno, all the symbology that's being used there to Toda create la- those lines la simbología que está siendo usada ahí para crear esas líneas are all new ideas. son todas We're ideas nuevas. reinventing terms. Estamos inventando términos. So the threefold union Entonces, la triple alianza is now being redefined in a way that it's never been done before. está siendo redefinida de una forma que nunca se había hecho antes. So how do you know these new definitions are correct? Mhm. Entonces, ¿cómo sabes que estas nuevas definiciones son correctas? The rise of a dictator El levantamiento de un dictador is now being defined as the failure of the Republican Party. Ahora está siendo definido como el fracaso del Partido This movement Republicano. never taught things like that before. Pero nunca habíamos enseñado esto de esa forma antes. So how do you know these new ideas are correct? Entonces, ¿cómo sabes que estas nuevas ideas son correctas? It seems to me, Me parece a mí, when I heard what you were presenting, cuando escuché lo que estabas presentando, you didn't say it directly, no lo dijiste de forma directa, but if you go to the Time of the Year magazine,
Pero si vas a la revista del tiempo del fin, definitions that are given there las definiciones que son dadas for ahí Daniel 11, just say 40 and 41, de Daniel 11, 40 y 41, you haven't changed that. no has cambiado eso. You've used established terms, ideas, and models Utilizaste los modelos establecidos that I think we should all believe or believe are Pero creo que correct. todos deberíamos creer que son correctos. Separate to the details Aparte about the increase of knowledge or the formalization. del aumento de conocimiento y la We formalización. know that line Conocemos esa línea and the symbols haven't changed. y los símbolos no han cambiado. If we were to create a line of abortion, Si fuéramos a crear una línea del aborto, you have no way of cross-referencing that to another story that we all know is correct. no tenemos cómo hacer una referencia cruzada con otra historia que ya todos sabemos que es correcta. That's why I think that line was chosen. Por eso yo creo que esa The línea fue second- elegida. Answer to my question, Y la segunda respuesta a mi pregunta, people shouldn't be asking, will Las personas- explain the internal Exeter story. las personas no deberían estar preguntando pidiendo que expliquen sobre la So we historia know that interna de your line is Exeter. correct. La historia interna de Exeter para saber si tu línea es That's not correcta. how we're supposed to be playing with lines. No se supone que así The line that you've proposed probamos las líneas. either stands or falls on its own merits. La línea que vos proponés tiene sus propios méritos. You're using that line to check another line. Estás usando esa línea para chequear otra línea. The line that you're checking can't be used to check your own line. Y la línea que estás chequeando no puede ser usada para chequear tu línea. So everybody who's asking you questions about the line you're supposed to be checking, Entonces, todos los que te hacen preguntas sobre la línea que se supone que vos estás chequeando, to prove the veracity of your line, para probar la veracidad de tu línea, it seems to me they don't understand what you're actually doing. se me hace que no entienden no entienden realmente lo que estás haciendo. Yep. Sure. It was a group discussion and you and me were part of it. Hubo una discusión grupal y And vos we y were yo brainstorming éramos about parte. Panium. Estábamos tirando ideas sobre paño And in this discussion, y en esta discusión we took the build up at the border nosotros tomamos la construcción en la frontera and we took the battle up till the point of the invasion. y tomamos llevamos la batalla hasta el punto de la invasión. Because at the day of the invasion, it was clear that Putin didn't get what he wanted. Porque hasta la invasión fue claro que He lost the battle. Putin no tuvo lo que So that quería, was perdió la batalla. our discussion back then. Pero bueno, esa fue nuestra discusión en aquel momento. And what I'm understanding you do Y lo now que estoy is that entendiendo que haces you ahora es don't que consider that no estás considerando eso as part of Boston, como parte de Boston and you only consider the build up as Boston. y solo estás considerando la construcción Could you elaborate? como Boston. ¿Podés Could you elaborar elaborate a bit? un poquito?
I know the military buildup is taking place in the same time period, Sé que la construcción militar tiene lugar en but I think en Panium el is mismo not the tiempo, military buildup. pero yo no creo que Paño sea la construcción militar. It is the information war that Putin loses as soon as Biden stands up. Es la guerra de información que Putin pierde cuando And Biden that's about the military buildup, of course, transmite esa narrativa. because Putin says, no, we're just doing a training there. Tiene que ver con la construcción militar porque And Biden Biden says, no, dice, no, you're going to nosotros invade, simplemente you're going estamos to do from the haciendo north, from the east, and then un you're going to entrenamiento. ruin the planet in a few days. And they start to share that story and they push that narrative. Y comienzan a compartir esa historia y a transmitir esa narrativa. And the narrative of the USA starts to win it from the Russian version. Y esa narrativa comienza a ganarle a la And that's narrativa rusa, what I mark in a la October. narrativa Mark rusa. starts in October. I think that's Panium. Y eso es lo que yo marco en octubre como paño. Not the military. It's all connected with the military buildup. The military buildup itself is not Panium. Está conectado con la construcción militar, pero la construcción militar en sí misma no es paño. Do you separate, you detach Panium from Boston then? You say the two different things, which we need to consider differently. Vos separás entonces paño de Fulfillment of Boston Panium como cosas diferentes, deberíamos considerarlas como with cosas its diferentes. details. And then Boston, which is the arrival of a message for a new dispensation. Tenés paño con sus detalles y Boston con la llegada de un mensaje para una nueva dispensación. But that's an internal Pero eso arrival of a message. eso es algo interno, la llegada de un mensaje. You want to respond on this? ¿Quieres responder a esto? Yeah, that's fine. I was just going to say what Iba a Aryan's been decir- saying, that Que Ariane estuvo diciendo there's different stories that you tell at a waymark. que hay distintas historias And at a date that you give that waymark, para colocar en un hito y la fecha que colocas en ese you'll hito. never see all the stories achieved at that date. Si colocas una fecha, nunca vas a ver todas las historias coincidiendo en esa fecha. So the story about a message arriving, Entonces la historia sobre la the llegada de un story mensaje, of America's war La against historia de- itself, de la guerra de América contra sí misma, and then the story of America against Russia, la historia de América, de la guerra are de all América different contra stories Rusia, that will son have todas different dates. historias diferentes que van a tener fechas diferentes. I want to respond on Tamina. I had a Quiero moment to think. responderle a Tamina, creo, because you mark Boston as a beginning of something that you don't really see. porque vos As a- marcas as a Boston como message, el but- comienzo de algo que no ves realmente. And I think I talked about that. Y creo que hablé de eso. And I think we talked about it yesterday evening here in this group Creo que- discussion. Ayer de noche lo hablamos. Well, when you mark 2021 Cuando marcaste 2021 as an Exeter for the Sunday law, como Exeter para la ley dominical, then at the Sunday law we mark entonces en the la ley rise dominical nosotros of marcamos the USA as this unilateral power. el You levantamiento could de say, I Estados think Unidos yesterday como we un called it poder what unilateral. was it? No, not this discussion. No, esa discusión. So USA has power. Entonces, Estados Unidos tiene poder. You could say
MAGA. Podrías decir MAGA, That's Trump's version. This is Trump. la versión de Trump. What we said here, Pero dijimos this is acá, also MAGA. esto también es But MAGA, this is Biden. pero este es Biden. Biden restores U.S. credibility. Biden restaura la credibilidad de Estados Wins. Unidos. Defeats the King of the South in the Y- information war. Y en la guerra de información derrota al rey del sur. It's all to make America great. Y esto es todo para hacer This was Biden. nuevamente grande a América. Este es Biden. And I'm saying this is the mini version Y of yo what estoy is diciendo going to take place at the Sunday law. que esto es la mini versión de lo que va a suceder en la ley dominical. Maybe you can't see it so much. It was just a White House meeting, and you can read about it in the media. Podés ver la reunión en la Casa Blanca, podés leer de eso en los medios. So that is Boston. Entonces, eso es It's Boston. there, Está ahí. but it develops into MAGA version Trump. Pero se desarrolla hacia una MAGA versión Trump. And in our lines, depending what line it is, being Boston or Exeter. Yeah, you can. This is a Boston. This is an Exeter. Sorry. Yes, it's a Boston. It's an Exeter, but Boston it develops. Es Boston y es Exeter, pero bueno, Boston se desarrolla. I don't know if that answers. Helps. No sé si la Answered respuesta ayuda. the invasion question I had about our discussion in Austria, but we can also talk afterwards if you want. I don't remember. But okay. What was the point about the invasion that we made? ¿Cuál era el punto que hicimos respecto a la invasión? Back then we talked about Panium En aquel momento hablamos de Paño and when Panium would take place. y sobre how cuándo long the tendría battle lugar was. y durante cuánto tiempo And duraría la batalla. The conclusion of that discussion Y was la conclusión de esa invasion discusión fue itself was the end of the battle. que la invasión en sí misma era el final de la batalla. Because Putin essentially didn't get what he was planning to get. Porque esencialmente Putin no obtuvo lo que I don't get estaba that point planeando because obtener. he didn't get it. But later on, I mean, it was not on the day of the invasion that he didn't get it, or No I entiendo don't bien el punto get that. porque, When o sea, he- Putin no when he lo obtuvo, invaded, Yeah. pero fue más adelante thought que no with- lo obtuvo, no el día de la invasión. within hours or short days, Mhm. he was thinking to have the Ukraine government collapse Es que él en la invasión esperaba que en cuestión de and take horas o over. días el gobierno de Ucrania And that colapse didn't happen. Mhm. y tomar el control, And pero eso he no gets sucedió. stuck in this long war. Y entonces él se vio And estancado him en not esta reaching larga that guerra. goal, we Y al no thought alcanzar esa could meta, mark the end of Panium. eso marcaba el final de Paño. The king of the south loses. Entonces el rey del sur pierde. Yeah. Okay. Yeah. I don't remember the discussion, but No me acuerdo de la discusión, pero I know the thought. pero sí conozco las ideas, los pensamientos. And that's what I think I discussed in my first presentation, Y por eso creo que en mi primera presentación that even the Weimar Panium wasn't really settled. hablé de que incluso el hito de Paño no está realmente Elder establecido. Tess did several presentations on it, La anciana Tess dio varias presentaciones al respecto, but I think never finished it completely. pero creo que nunca se terminó completamente. So I think that was the discussion that was going on. Where does Panium Entonces, end? Esa era una discusión que estaba sucediendo.
¿Cuándo Does it termina Panion? continue into 2022? People Se thought con- it even continues in 2023. I talked to people a few weeks ago that still thought we were in Panium. Se continúa hasta 2022, algunos pensaban que se continúa hasta 2023, algunos pensaban que hasta hace algunas semanas todavía estábamos en paño. So that waymark wasn't established. Entonces, ese hito en realidad no fue establecido. Where do you mark the deadly wound of the King of the South? ¿Dónde marcamos la herida mortal del Rey del Sur? But the thing that Elder Tess had established was the beginning of Panium or Pero lo Benventum. que sí el Ancianates estableció fue el comienzo de paño. When you look at Beneventum, it is a story about elephants, Cuando ves Benevento y es una historia de elefantes and it started with this warfare y by comienza Biden, con esta guerra con Biden. and yesterday evening in the discussion, it was said Biden poked in the eye of Putin. Y ayer en la discusión incluso usamos el término de que Biden le pinchó el ojo a Putin Because two pro-Russian television stations were shut down porque dos estaciones de televisión pro Rusia fueron silenciadas. The oligarch was arrested, etc. El oligarca ruso fue arrestado, etc. And I think it was an information war at the beginning Y creo que fue una guerra de información al principio because they started to change porque comenzaron a cambiar the story or the narrative in la Ukraine. historia o la narrativa en Ucrania. So that was the beginning of the battle. Entonces eso fue el They comienzo de wanted la to get batalla. rid of pro-Russian politicians or Querían news outlets, deshacerse de noticias y políticos pro-Rusia, or at least the ones that were corrupt. o al menos los que eran corruptos. So they started to change this Entonces comenzaron a cambiar yes, I keep saying narrative esta narrativa. from pro-Russian to more pro-Europe. De la narrativa, cambiarla Okay. desde So pro-Rusia a the point is, I'm pro-Europa. making it starts with El punto que estoy haciendo Beneventum es que starts this way, so it should also Benevento, end. It cannot end with a literal war. Benevento comienza esta historia y no puede concluir con It una begins with an guerra information war. literal. Comienza como una guerra de It información ends with an y tiene que information terminar como una guerra de información. war element. Un elemento de la guerra de información. So that's why I mark October and not the Por eso es que literal yo marco invasion. octubre y no la invasión literal. Ok. Oh, my laptop even turned off. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? Yeah. Sorry, but I asked you this question before. Okay. Yesterday it was not Ayer- recording. Ayer te and hice I esta pregunta, don't pero no fue remember grabada. the answer. So can you explain again what, ¿Podrías explicar de nuevo why you took different por qué examples in different lines? As I remember tomaste diferentes ejemplos en diferentes about líneas? about what was Exeter. Respecto a lo que era Exeter. So yesterday Entonces ayer yo I did this. hice esto. I went to several Exeters Fui a distintos Exeters and tried to find a common y traté de encontrar characteristic una característica en común.
for the external events. para los eventos externos. So we went to 1996, Entonces fuimos a 1996, 2012, 2012, 2018, 2018, 2021, 2021 and again 2021. y de nuevo 2021. And I think she had Raquel had a good point, Entonces creo que Raquel tiene un buen punto, because when I did this, porque cuando yo hice esto, before I go there, I went to those Exeters to look for common characteristic, fui a esos Exeters para encontrar una característica en común, and Raquel said, y Raquel dice, you are studying, let's call it the Ukraine line or the King of the North, King of the South line, estás estudiando la línea de Ucrania o la línea de Rey del Norte y Rey del Sur, but all the Exeters that you looked at were not necessarily belonging to that story. pero los was your Exeters question. que buscaste y que encontraste no necesariamente pertenecen a esa historia. So I went to Islam here. Entonces I went- fui al Islam acá, I went to America internal here. fui a a She lo said, interno de "Why Estados not? Unidos acá. Why don't you go back to the of your of the same story?" Entonces ella me dice, ¿por qué no volvés a la Um, misma historia? First of all, Primero que nada, no, that's not a good. No, I don't think it's necessarily necessary, no creo que sea necesariamente necesario, because every Exeter should. porque cada Exeter, I think we should have most characteristics creo que deberíamos on tener all Exeters. más características en todos los Um, Exeters. How do you say that? Sorry, I'm just struggling with my English. I'm Me estoy complicando con mi I'm taking inglés, perdón. I'm taking a concept of Exeter Estoy tomando un concepto de Exeter and I look at other waymarks to see if I find other characteristics. y buscando otros hitos para ver si encuentro otras características. Okay. Good question. Why you haven't gone to other Exeters on this story or this line? Yeah. Creo que una buena pregunta es ¿por qué no has ido a otros Exeters en esta línea? En Which esta ones would they historia? be? Well, Si irías a otros I want to go Exeters, there. For, ¿a cuáles in irías? 2001, I don't know a story or a line in 2001, an event. Sí, en 2001 yo no conozco una historia, un evento. I don't know an event in 2001 regarding the battle or the struggle between the King of the North and the King No of the South. conozco un evento en 2001 respecto a una guerra respecto a la guerra entre el Rey del Norte y el Rey del Sur. 2014, I think same thing. Y en 2014 lo mismo. That starts to become more visible Se empieza a in volver más the visible 2014, I guess. No, 2016. It starts at Ipsos. en Ipsos en 2016 en realidad. Mm-hmm. You're going to have to do every single waymark and identify every single one for that one line from 1989 to the Sunday Law. Mm-hmm. Vas a tener que ir a, And you're saying that's valid to do that. o sea, querés ir a todos los hitos en la línea desde 1989 hasta la ley dominical y ver cada uno de ellos y decís que es válido hacer eso. That's not what I wanted to do when I did this. No es lo que Didn't yo do quería that. hacer I'm cuando asking, hice esto. is it valid to even do that? Because you've said it is. La pregunta es thought válido about it. hacerlo porque estás diciendo que sí lo es. Well, why I said it was making lo- sense to Lo me estuve pensando y lo que dije tenía sentido para mí, is because it
can look random. I can just pick and choose the Exeters that I want or the Porque puede characteristics that I parecer want that aleatorio, suit es como my que estoy eligiendo los Exeter que yo quiero case. para construir mi caso. So if you want to be more less picking and choosing and just take the line that you have. That's why I thought it would perhaps make my point stronger. Yo por not eso saying pensé it's que iba that it's a fortalecer mi necessary. punto, pero no digo que sean algo necesario para My hacer. question is Mm. it Mi correct pregunta ¿es correcto to say that decir que all the previous Exeters, todos los Exeter all the previous previos, Bostons and Concords todos are los all previos on this Concord, slide, todos and los we can previos identify every single one to todos los bring us previos up to Boston, Sunday law on the line of the King of the North and the King of the South? los podemos identificar para traer más claridad sobre la línea del Rey del Norte y el Rey del Sur? I haven't got a position. I'm asking because you said No tengo una you've already posición just al said respecto. yes because it's a good question. Es basado en lo que dijiste. Es una, I said yes because I es think un- my porque point, dijiste que sí y the es una goal that I buena had with pregunta. this, I think my Entonces, point would la meta que be yo tenía con stronger esto if I would, if es if que possible, mi punto use sería más King of the North, fuerte King of the South Exeters. si yo So podría you're saying utilizar yes, los they Exeters del exist. Rey del Norte y el Rey del No, Sur. Entonces me if estás they diciendo exist, que sí, I que sí should use them. existe. Do you believe they No, estoy exist? No, I diciendo don't que, think they exist. So que si existen los question. usaría. I know I'm rushing. Okay. A good question means a valid question. So Una you're buena bought into the pregunta. idea that you will have every single Exeter on that one story. Estás tratando de reunir todos los Exeters de esa historia. As opposed to saying, I don't believe you can do that. Just clarifying what your position is. Y otra pregunta Do you sería, believe you can do it or you can't do it? no creo que puedas hacer eso. No, I don't think you can do it for all. Y la pregunta es entonces, But ¿podés I- hacerlo o no? Entonces, no creo que pueda But I hacerlo don't para think I todo. have been secure enough, and I could perhaps No, have tal vez done no he several sido different. suficientemente preciso. And that's something I think I can look back into. But I'm sure 96 or 19 or 2012 or something are no Exeters regard to the King of the North. I'm so sorry. Pero no estoy seguro que estos hitos, estos sean Exeters que estén relacionados al Rey del Norte y al Rey del I Sur. wanted to ask, I understood before that when you draw a line and Yo you take entendí and you take previamente que cuando dibujas a una línea dispensation y and you tomas take una a history. dispensación, y tomas una sorry. historia, I have to review. Um, tengo que repasar. I understood, I understood understood before. I understood before Yo entendí previamente that when you draw a line or a dispensation que cuando dibujas una línea o una dispensación, where I want to clarify a point or a history, lo que yo quería clarificar un punto o una historia, I have to see this history developing from the beginning. That tengo que ver means la historia desarrollándose desde el principio. Y eso significa from 1990, desde from 1989 que desde till the 1989 Sunday law, and then we hasta would la ley see dominical, also we were supposed to end up that history. y I que think that's the después same vamos a concluir discussion. esa historia. Es la misma discusión. I think that's the same question or the same discussion that we had yesterday Creo que evening es la after the misma study. pregunta, la misma discusión que In regard tuvimos to ayer 1840. después del estudio respecto a 1840. You're looking for a concept, Estás buscando un concepto and you look in other places where you can find the same thing. y estás buscando otros lugares en donde puedes encontrar lo mismo.
I'm just looking for Exeter. Yo solo estaba buscando Exeter. Exeter, you only understand when you understand the whole story. Y Exeter solamente se entiende cuando se entiende toda la historia. I just didn't do that because of time. Y yo no hice eso por cuestión de tiempo. Um, and I don't think it's, for this point, it was very relevant to do that. Y no creí que para este punto era realmente relevante I saw a hacerlo. finger here. Last one. Finger. I was just gonna say this, doing it this way seems Iba a decir stronger que- to me than what Raquel suggests, Hacerlo de esta manera me parece que es más. because I would suggest Tiene that más is fuerza, porque line for yo- line, compare and contrasting. Sugeriría hacer una línea sobre línea, I la might be comparación y wrong, but I contraste. understood what Raquel says. She tried to have a Podría- thread. She was threading. Podría estar mal, pero yo entiendo que Raquel lo que estaba haciendo era hilvanar. Okay, so 10 minutes ago I was told that we should stop in 10 minutes. So I think we leave the discussion for after. Creo que deberíamos dejar la discusión para después porque It will be a deberíamos long afternoon. haber terminado. But I thank you for your questions, and Les I didn't agradezco answer sus all the questions preguntas. also that I No respondí received. todas las preguntas que recibí, But perhaps they can be answered in the future. pero tal vez pueden ser respondidas en el futuro. Let's pray. Vamos a orar. Dear Lord, Querido Señor, you see, you've been seeing us having good nos, es- discussions. nos has estado observando tener estas discusiones. Lord, I feel blessed being part of this movement, Me siento bendecido por ser parte de este movimiento, that we are allowed to have opinions que and have se nos discussions, permite tener opiniones, discusiones, that you're a God that que want to help us develop eres un our Dios que understandings ourselves, quiere ayudarnos a que nosotros desarrollemos nuestro entendimiento, and that you lead us que nos, in it. y que nos We guías en pray ese that you proceso. continue to lead us Te pido que in getting a better continúes understanding of the times we're living in, guiándonos y tener un mejor entendimiento de los tiempos en los que vivimos, that we all may come in unity on que todos podamos the important tener unidad messages. en los mensajes importantes. I pray for the movement worldwide, Te pido por el movimiento alrededor de todo el mundo, the leaders, the los ministry líderes, leaders, the los continental líderes de los leaders, ministerios, los líderes continentales, I pray that you bless them all in guiding and directing oro para que the los flock bendigas a todos, que los guíes y los dirijas in a way that you would do in a way that you do with us. en I la pray manera that you como continue haces to con guide and nosotros, direct us. que nos guíes y In nos Jesus' dirijas. name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén.